El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Sabía usted que hay una curiosidad buena y productiva, como la de los científicos que se dedican a buscar la causa de las enfermedades? Pero hay otra que es improductiva, inútil y no apropiada. Aquella que se utiliza como excusa para no obedecer, como en el caso de aquel niño que el papá o la mamá le ordena recoger sus juguetes y para él no obedecer comienza a hacerles preguntas acerca del porqué de las cosas. Ese tipo de curiosidad es una que nos impide enfocarnos en lo que de veras importa y lo que tenemos que hacer. En la clase de hoy hablaremos acerca de las curiosidades de los discípulos de Cristo y la promesa que Jesús le está haciendo. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa oportunidad. Qué bueno compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy estaremos trabajando la lección número 9, titulada La promesa de Jesús. Y se encuentra en el texto bíblico del libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y quiero compartir con ustedes el texto áureo o el texto a memorizar que se encuentra en Hechos, capítulo 1, versículo 8a. Y dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Queremos cubrir en el día de hoy 3 objetivos. El primero, recordar y recalcar que el don del Espíritu Santo nos hace testigos de Jesucristo. Muy importante. Número 2, explorar lo que puede significar ser testigos de Jesucristo en el lugar en que estamos. Y número 3, considerar modos en que somos o podemos ser testigos en nuevos campos y lugares. Cuando hablamos de Judea y Samaria, bien importante, queremos dejarles saber que cuando el reino de Salomón se dividió allá para el año 931 a.C., el reino del norte, conocido a partir de entonces como Israel, tenía su capital en la ciudad de Samaria. Más tarde, en los tiempos de Jesús, toda la región iba a recibir el nombre de Samaria. Ahora, el reino del sur recibió el nombre de Judá con su capital en Jerusalén. Y en los tiempos de Jesús, Judá había venido a ser Judea. Así que, tanto como Judea como Samaria eran parte del Imperio Romano y entre las dos regiones había muchas rivalidades políticas, económicas, sociales, pero sobre todo las religiosas. Y sabemos que Jesús había pasado por Samaria antes, como vimos en la lección sobre su encuentro con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob. ¿Y qué les parece si leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Amén. En mi primer escrito, Teófilo, me referí a todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, desde el comienzo hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a ellos también, después de haber padecido, se presentó, vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos, les ordenó: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y los recibió en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como los habéis visto ir al cielo. Damos gracias al Señor por esta hermosa palabra. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este momento? Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos que nos dirijas a través de la experiencia que tendremos en este día. Gracias por cada hermano y hermana que nos escucha a través de estos medios y te pedimos que te glorifiques con poder. Habla a nuestros corazones, habla a nuestra vida. Queremos así que lo hagas, Señor, y siembra esa semilla en nuestros corazones de manera que la misma germine, Señor, de manera hermosa. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en el día de hoy estamos trabajando esta lección que está trabajando lo que es el trimestre Jesús nos llama. Y ahora vamos a ver cómo Jesús está llamando a sus discípulos para dar testimonio, que es muy importante, y hacerlo, ¿verdad?, gracias a la presencia y acción del Espíritu Santo. Porque es la manera de nosotros poder dar testimonio, es a través de esa acción del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que en esta clase vamos a estar estudiando la relación que guarda el Espíritu Santo y nuestra labor de ser testigos de Jesucristo. Y vamos a prestar atención especial a una palabra que se encuentra en uno de los textos que leímos que dice pero. Y es muy importante esa palabra pero porque tiene mucho significado. Así que ese versículo 8 lo vamos a analizar de manera profunda. El libro de Hechos es un libro, mis queridos hermanos, que es continuación a otro libro. Y ese otro libro es el de Lucas. ¿Y por qué nosotros decimos esto? Porque si usted va al versículo número 1 del libro de Hechos y usted va a ese primer capítulo del libro de Lucas, va a encontrar que hay una persona en común. Y esa persona en común se llama Teófilo. Y es lo que vemos en ese primer tratado, ¿verdad? Donde dice, oh Teófilo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así que vemos que el escritor de Lucas es el mismo escritor del libro de Hechos y está siendo dirigido estos 2 libros, que es considerado uno en un momento. Nosotros más tarde lo dividimos Lucas y Hechos, pero realmente es un libro dirigido a Teófilo. Y en este asunto de Teófilo hay 2 teorías. Hay un grupo de estudiosos que dice que no era una persona como tal, sino que implicaba a todas aquellas personas que estaban iniciando en el Evangelio o que querían conocer acerca del Evangelio. ¿Y por qué eso? ¿Verdad? Porque el significado de Teófilo es amado por Dios o amantes de Dios. Y por eso es que se sugiere pues, que no es un personaje este nombre Teófilo, ¿verdad?, sino es cualquier persona que se vaya a acercar a la fe cristiana y que esté iniciando. Sin embargo, la mayoría de los teólogos piensa que sí, en efecto, Teófilo era un individuo, que era una persona, y que ciertamente ambos libros, tanto Lucas como Hechos, iban dirigidos a esta persona de manera directa. Ahora, cuando vamos a esos primeros 2 versículos del libro de los Hechos, vemos que el texto nos dice de la siguiente manera: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Eso es muy importante. Lucas vemos que está de alguna u otra manera resumiendo en estos primeros 2 versículos, tanto el 1 como el número 2, está haciendo como un resumen del contenido de ese primer libro, o sea,
del libro de Lucas. Y sabemos que el Evangelio de Lucas termina con la ascensión de Jesús. Y ahora el libro de Hechos empieza con eso, con la ascensión de Jesús al cielo. Sin embargo, en el libro de Hechos, a través de la lectura del mismo, cuando usted lo lee, se da cuenta que hay una narración que continúa. Es una narración que viene después de la ascensión. O sea, que en el libro de Hechos, en el libro de Lucas, termina este asunto con la ascensión de Jesús y nos cuenta acerca de la historia de Jesús. Sin embargo, entonces el libro de los Hechos nos habla que después de esa ascensión hay una historia que continúa. Y eso, mis queridos hermanos, nos da a nosotros un gran significado, porque la realidad es que la historia de Jesús no tiene fin. Tiene continuidad en cada uno de nosotros, sí. En el momento en que usted y yo venimos a los pies del Señor, esa historia de Jesús sigue teniendo continuidad. En el caso del libro de los Hechos, el libro de los Hechos trata acerca del Espíritu Santo y esa obra en su iglesia, que es muy importante. Y algunas personas pueden decir, ¿verdad?, que quizá es la historia, ¿verdad?, del Espíritu Santo, pero pienso que más allá de eso es la historia de Jesús en continuidad a través del Espíritu Santo en la iglesia. Miren, me encanta mucho porque la realidad es que cuando hablamos del libro de Lucas Hechos, en el Evangelio de Lucas hay una cantidad inmensa de referencias acerca del Espíritu Santo. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo, es bueno que estudiemos mucho el libro de Lucas y también el libro de los Hechos, porque nos da mucha información y nos da muchas referencias. Y esto obviamente es muy importante. Así que podemos decir que este libro de los Hechos nos presenta a cada uno de nosotros tanta información valiosa para la iglesia en cuanto a esa continuidad del mensaje de Jesús a través de la iglesia, miren, empoderadas por el Espíritu Santo del Señor. Vayamos al versículo número 3. Miren cómo dice. Dice de la siguiente manera: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días. Así que Jesús, luego de su resurrección, el texto bíblico nos enseña que estuvo aproximadamente 40 días. Y de hecho, las clases pasadas nos hablaban, especialmente en el Evangelio de Juan, que Jesús, luego de la resurrección, ¿verdad?, hizo varias apariciones a sus discípulos. Y en el libro de Juan al final nos dice que muchas otras historias Jesús hizo, muchas otras cosas Jesús hizo y que quizás no se pueden contener en un solo libro. Pero en este caso, lo que estamos hablando es que una vez Jesús tuvo su resurrección, Jesús resucitó, durante 40 días estuvo con sus discípulos, apareciéndosele a otras personas. Y por eso es que vemos que la iglesia hoy en día celebra el día de la ascensión al cielo de Jesús 40 días después del domingo de resurrección. Y aproximadamente como unos 10 días más tarde, entonces que llega el día de Pentecostés. Y más adelante en el texto nos habla un poquito acerca de esto. Ahora, hay una instrucción que Jesús le está dando a sus discípulos. Miren cómo dice el versículo número 4. Y estando juntos les mandó, y dice el texto, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Hay un mandato de Jesús que le está diciendo: no salgan corriendo. Porque la realidad es que los discípulos estaban temerosos de la persecución dado a la muerte de su maestro. El Imperio Romano los estaba buscando, los estaba acechando. Así que Jesús le está diciendo: no salgan de esta región, no salgan de este lugar. Y le dice: tienen que esperar la promesa. Y la promesa la vemos en ese versículo 5 que dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días.
seréis bautizados con el Espíritu Santo. Esto, mis queridos hermanos, es la promesa del Padre Celestial a los discípulos de Jesús. Y sabemos que Jesús les había prometido y les dijo en un momento que no los iba a dejar solos, que Él enviaría otro consolador. Y eso lo vemos a través del texto bíblico, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17, donde Jesús hace una promesa. Pero entonces, cuando los discípulos reciben esta noticia del Señor, que les refresca la memoria acerca de esa promesa que iba a hacer para ellos reaccionan de una manera muy particular. Y en el verso 6 vemos que le preguntan a Jesús, y dice el texto así: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás reino a Israel en este tiempo? Fíjense que estos discípulos, Jesús les está diciendo que ellos estarán recibiendo poder del Espíritu Santo para ser enviados. Y ellos entonces comienzan a hacerle preguntas a Jesús. Y era lo que presentábamos, ¿verdad, mis amados hermanos, en la introducción de esta clase? Vemos que para los discípulos Jesús era el Mesías, ciertamente. Pero de alguna otra manera ellos estaban viendo a Jesús como ese ungido que venía a librar a Israel del yugo romano. Así que los discípulos tenían en su mente que ese Mesías, Jesús, iba a venir para librarlos del yugo romano. Y lo querían que fuese ahora. Ellos querían que eso fuese al momento. Sin embargo, Jesús les contesta en los versículos 7 y 8 que no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Pero, y aquí viene la palabra pero, que lo anunciamos al principio, recibiréis poder y me seréis testigos. Fíjense que ante la preocupación de los discípulos, Jesús les está diciendo: miren, eso no les corresponde a ustedes, no se preocupen por eso. Ustedes van a recibir poder para que sean testigos. Por lo tanto, los discípulos estaban muy interesados en la restauración de lo que es el reino de Israel, ¿verdad? ¿Y cuándo es que iba a pasar esto? Pero en cambio Jesús les está diciendo: eso no les concierne a ustedes, sino enfóquense de que recibirán poder para que sean testigos. ¿Y testigos en dónde? Interesantemente, Jesús le dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me encanta mucho cómo lo presenta Lucas, porque, mis amados hermanos, cuando Jesús le hace este llamado y dice en Jerusalén donde ellos se encontraban. Así que Jesús le está pidiendo a los discípulos que fueran testigos primero en su casa, en su barrio, en su región. Y después le dice en toda Judea. Y después le dice en Samaria, que todos sabemos que era tierra, ¿verdad? Para ellos enemiga. O sea que le está diciendo: vas a ser testigo aún frente a tus enemigos, con aquellos que no te llevas bien, y hasta lo último de la tierra. Y aunque en el libro de Hechos termina la historia en Roma, todos sabemos que esto no se detiene en Roma, sino que este mensaje de ser testigos es hasta los fines de la tierra, mucho más allá de Roma. Y esto, mis queridos hermanos, para la iglesia en el día de hoy es medular. Porque la realidad es que usted y yo hemos sido testigos del Señor, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Pero hemos recibido también poder del Espíritu Santo para que anunciemos, para que seamos testigos del Evangelio del Señor. Miren, en todo lugar. Y ante el llamado que el Señor nos hace,
es importante que no seamos desobedientes. Porque fíjense, no podemos hacer como los discípulos, que el Señor le estaba haciendo un llamado a la obediencia y ellos comenzaron a hacerle preguntas curiosas. Una curiosidad, pero realmente era una curiosidad que de alguna otra manera lo que buscaban era, miren, no enfocarse en lo que Dios le estaba pidiendo. Porque en ocasiones, mis queridos hermanos, nos entretenemos o nos desviamos o nos atrasamos, como usted lo quiera describir, en hacerle preguntas al Señor. Y no está malo en que uno le haga preguntas al Señor. Sí es bueno hacerle preguntas al Señor. Pero cuando hacemos preguntas para evitar nosotros hacer la misión, ahí es que tenemos el problema. Porque el Señor nos está demandando a nosotros, a la iglesia, en este tiempo, que seamos testigos. Porque es necesario que seamos testigos. Y a veces, mis queridos hermanos, vemos personas que se enfocan solamente en cuál será el momento en que Jesús venga. Y hay personas que han dicho, viene mañana, viene la semana que viene. De hecho, hemos tenido personas en el pasado donde supuestamente Dios les ha revelado supuestamente el día y la hora que Jesús vendría. Y todos y cada uno de nosotros sabemos que no sucedió. Y hay personas que de hecho en ese fanatismo se quitaron la vida y le han quitado la vida a los demás. Esto es un asunto serio, mis queridos hermanos. No podemos desviarnos de lo que Dios nos demanda, de ser testigos. Y ciertamente el Espíritu Santo nos ha dado una tarea gigante, una tarea enorme. No nos toca a nosotros saber cuándo es el tiempo que Jesús viene, cuándo es que Dios va a restaurar todo esto. Eso no nos corresponde. El texto bíblico mismo nos lo dice. Y si el texto bíblico nos dice, ¿por qué tenemos que preocuparnos? Saber los tiempos o las ocasiones no nos corresponde a nosotros. Lo que sí tengo que preocuparme es en obedecer la palabra del Señor, en ser testigos de Él. Por lo tanto, mis queridos hermanos, es necesario que nosotros asumamos la responsabilidad para poder llevar este evangelio, ser testigos. Así como lo hicieron los discípulos de Jesús, tuvieron que asumir esta responsabilidad porque somos testigos. Y ciertamente sabemos que ser testigo no es fácil. Y el Nuevo Testamento, miren, abundan los ejemplos por cantidades enormes. Sabemos que ser testigo implica que vamos a sufrir desprecio, que nos van a escupir, que nos van, súmelo, azotes, cárcel, exilio, hasta la muerte posiblemente. Pero la realidad es que no podemos escapar de nuestra responsabilidad. Y en ocasiones sabemos que nos puede dar temor, pero el Señor nos invita a que confiemos porque somos empoderados por el Espíritu Santo del Señor. Porque sí, puede ser amenazante a donde Dios nos lleva a ser testigos, pero Dios irá con nosotros. La realidad, mis queridos hermanos, es que tenemos que cumplir con el propósito de Dios, con su voluntad, que asumamos la responsabilidad que tiene recibir el Espíritu Santo. ¿Qué responsabilidad es? Que seamos testigos. Esa es nuestra responsabilidad. No es recibir el Espíritu Santo simplemente para poder hablar en lenguas o para hacer milagros. No. Es para ser testigos. Y la pregunta que hago a manera de cierre: ¿qué significa dar testimonio en nuestro lugar, en nuestro tiempo, en nuestro Puerto Rico? ¿Qué les parece si oramos al Señor y le pedimos a nuestro Dios que siempre nos dirija y que seamos empoderados por Él? Te damos gracias, Señor, porque ciertamente tu presencia nos consuela y celebramos con mucho gozo la vida. Pero también te damos gracias por tu poder, por tu Espíritu, que ciertamente nos empodera a ser testigos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos acompañes. Sabemos que es difícil, que la tarea es difícil, pero contigo todo es posible. Gracias por el Consolador.
Gracias por tu presencia y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.